Gracias, hermano, por su presentación. Amada Iglesia del Señor, paz a vosotros. Vamos, hermanos, a estudiar la palabra de nuestro Dios. Vamos a abrir en el libro de Éxodo, capítulo 23. Y esto es obligado, hermanos, porque aquí habla de esas tres festividades. Dice desde el capítulo 23, desde el versículo 14 al 17, dice así: 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los ácimos guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno comparecerá vacío delante de mí. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando habrás recogido tus labores del campo. 3 veces en el año parecerá todo varón tuyo delante del Señor Jehová. Por eso, hermanos, nosotros estamos en este día celebrando esta fiesta. Y estamos, hermanos, delante de nuestro Dios, delante de nuestro Señor Jesucristo, porque este es un mandamiento que Dios nos ha dado. Y que, hermanos, es importante que nosotros guardemos la palabra de nuestro Dios. Y lo estamos haciendo gracias a su infinita misericordia, que nos ha, hermanos, enseñado qué es lo que tenemos que hacer para llegar a la vida eterna. Vamos a abrir, hermanos, nuestra Biblia, el libro de Levítico, capítulo 23, donde están todas las fiestas de nuestro Dios. Dice así la palabra de nuestro Dios desde el versículo 1. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las solemnidades de Jehová, las cuales proclamaréis santas convocaciones, aquestas serán mis solemnidades. Fijémonos bien, hermanos, en lo que dice nuestro Dios, que estas solemnidades son de Dios, son santas convocaciones, no son del hombre, son de Dios. Y luego dice: 6 días se trabajará, y el 7º día, sábado de reposo, será convocación santa. Ninguna obra haréis, sábado es de Jehová en todas vuestras habitaciones. Tenemos que fijarnos bien, hermanos, porque este es un mandamiento que lo celebramos cada semana, cada 7 días. Esta es una fiesta. Por eso los sábados, hermanos, debe ser toda reverencia dentro de los atrios de nuestro Dios, porque es una fiesta para nuestro Dios. Sigue diciendo: estas son las solemnidades de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. Hermanos, esto también es importante, tenemos que fijarnos en ello, en sus tiempos. ¿Por qué en sus tiempos, hermanos? Porque el hombre ha tergiversado la palabra de nuestro Dios. La Pascua la ha trasladado a un domingo de Pascua de Resurrección. Fíjese bien, por eso dice que en sus tiempos. Ya el hombre ha puesto sus propios tiempos. Por eso en el profeta Ezequiel, en el capítulo 7, dice que ese cuerno pequeño pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Y esto lo ha hecho para el mundo, no para los hijos de Dios, no para la iglesia de Dios. Dice el versículo 5. En el mes primero, a los 14 del mes, en las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Esta festividad, hermanos, la tenemos que celebrar cada año. Es la Pascua. Hermanos, pero como toda palabra de Dios tiene su cosa oculta. ¿Cómo vamos a guardar la fiesta? Porque en la antigüedad se sacrificaba un cordero, hermanos. Se sacrificaba un cordero.
En la actualidad fue sacrificado un cordero perfecto, porque es como nos convenía a nosotros. Porque como dijera San Pablo, que esos corderos no quitaban los pecados del hombre. Pero sí hay un cordero que nos limpia de todo pecado. Y esta es la fiesta de la Pascua. Y esa fiesta es una de las 3 fiestas que tenemos que guardar. Pero ¿cómo la vamos a guardar? Ya no, hermanos, como dice San Mateo en el capítulo 26 de San Mateo. De esta forma la guardaba el pueblo de Israel y la guardó nuestro Señor Jesucristo. Y así lo enseñó, dice la palabra de nosotros. Y vamos a leer desde el versículo 24. A la verdad el Hijo del Hombre va como está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera al tal hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, que le entregaba, dijo: ¿Soy yo, maestro? Dícele: tú lo has dicho. Y comiendo ellos, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando el vaso y hechas gracias, les dio diciendo: bebed de él todo. Entonces, hermanos, sabemos que comieron el cordero porque se tenía que preparar. Pero ¿qué pasó? Hubo una transición, hermanos. Ese cordero ya no lo vamos a comer. Ya no lo vamos a comer. ¿Qué vamos a comer? El pan, y vamos a beber la copa. Y lo seguimos celebrando conforme a la voluntad de nuestro Dios, conforme Cristo lo enseñó. Pero hermanos, este cordero es el perfecto. Por eso dice San Juan, el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 29. Y que esto es realmente lo real para cada uno de nosotros. Dice así la palabra de nuestro Dios. Versículo 29 dice así: el siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, hermanos, este es el verdadero Cordero, no aquellos sacrificios que se ofrecían. Y la Pascua sigue existiendo. Pero también, hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer a través de todas estas fiestas que nos habla Levítico 23? Quiere decir, hermanos, que tenemos un cordero y vemos que Jesucristo la celebró y que San Pablo, allá en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, dice así, versículos 16 y 17. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Porque un pan es que muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel un pan. Entonces, hermanos, esta festividad es muy importante, es una de las 3 fiestas que Dios nos dice que debemos de guardar. Vamos, hermanos, a Levítico 23 nuevamente. Dice, versículo 16 en adelante. Y a los 15 días de este mes es la solemnidad de los ácimos a Jehová.
7 días comeréis ácimos. El primer día tendréis santa convocación, ninguna obra serviréis, y ofreceréis a Jehová 7 días, ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ninguna obra servir haréis. Hermanos, es la festividad de los ácimos. Pero, hermanos, ¿por qué nosotros no celebramos ácimos, literalmente hablando? Sí lo celebramos, hermano, pero debemos saber cómo celebrarlos. Porque fíjense, sin perder aquí lo que dijo Jesucristo. Allá, bueno, no lo voy a decir. Dijo Cristo allí en San Mateo 1:19. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Porque hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley hasta que todas las cosas sean hechas. ¿Existe el cielo y la tierra? Sí, hermanos. Entonces, no ha perecido nada, pero debemos saber cómo celebrarlas correctamente, conforme a la voluntad de nuestro Dios, y que, hermanos, hubo una transición y que eso tenía que ser de esa manera. Entonces, ¿cómo celebramos nosotros la festividad de los ácimos? Dice la primera carta a los Corintios, en el capítulo 5 de la primera carta a los Corintios, hermano. Dice así la palabra de nuestro Dios. Vamos a leer desde el versículo 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Hermanos, aquí hablaba de un pecado muy grande. Y San Pablo le decía a la iglesia que un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, ese pecado es la levadura que tenemos que dejar de hacer cada uno de nosotros. Y debemos ser, como dice así, versículo 7. Limpiad, pues, la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Entonces, esta festividad, ¿cómo sigue vigente, hermanos? En cada uno de nosotros. Que seamos pan sin levadura, hermanos, porque la levadura representa al pecado. Pero, hermanos, tenemos un pan que es Cristo. Por eso dice el versículo 8. Así que hagamos fiesta, no en la vieja levadura, ni en la levadura de malicia y de maldad, sino en ácimos de sinceridad y de verdad. Entonces, nosotros debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable de Dios, y de esa forma estamos celebrando la festividad. Cuando el hombre celebra esta fiesta, hermanos, como hay esa corriente nueva, por decirlo de esa manera, de los judíos mesiánicos, igualmente que el pueblo celebra esta festividad literalmente. Nosotros la celebramos en el Espíritu. Nada, hermanos, ha desaparecido de la ley de nuestro Dios. Todo sigue vigente, pero necesitamos saber cómo hacerlo. Y precisamente eso es lo esotérico de la Biblia, hermanos. O sea, lo oculto, que el hombre no ve. Entonces, nuestro Dios nos lo ha revelado, dice la Escritura, por el Espíritu. Entonces, sí celebramos, ¿verdad? Literalmente, la Pascua con el pan y la copa. Pero los ácimos en nosotros. Y que, como dice allá, que no leí, Cristo es nuestra Pascua. Cristo es nuestro pan ácimo, que fue entregado por nosotros. Entonces, esa festividad
la seguimos celebrando, pero no literalmente. Cuando comemos el pan ácimo, que queremos celebrar los 7 días, ¿qué estamos haciendo, hermanos? Estamos haciendo algo grave, muy grave. Dice Gálatas, en el capítulo 5 de los Gálatas, dice así la palabra de nuestro Dios. Versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre. He aquí, yo Pablo digo, que si os circuncidareis, Cristo no os aprovechará nada. Y yo otra vez vuelvo a protestar a todo hombre que se circuncidare, que está obligado a hacer toda la ley, vacíos sois de Cristo, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Entonces somos vacíos, hermanos. Por eso ellos se circuncidan y guardan todas las fiestas, hermanos. Pero para nosotros Cristo es nuestra Pascua. Cristo es nuestro pan ácimo. Y cada uno de nosotros somos pan ácimo. Por eso Cristo es nuestro Cordero, que quita el pecado del mundo. Y vamos a hacer cuentas. Entonces, esta fiesta de los ácimos tiene 2 sábados. ¿Qué pasó con esos 2 sábados? Al final vamos a ver qué pasó con esos sábados, que no son sábados semanales, sino eran sábados ceremoniales. Bueno, lo voy a decir el versículo. Dice Colosenses 2:14, rayendo los cédulos de los ritos que nos era contrario, que era contra nosotros, enclavándola en la cruz, ¿verdad? Entonces, esos sábados quedaron enclavados en la cruz porque eran una figura de Cristo en nuestro pan ácimo. Entonces, esta festividad no debemos celebrarla literalmente, pero sí en nuestra persona y en la persona, en el ser de Cristo. Vamos a volver a Levítico 23, versículo 10. Llevamos una fiesta. Y ya, versículo 10, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hubieres entrado en la tierra que yo os doy, segaréis su mies, traeréis al sacerdote un homer por primicia de los primeros frutos, el cual mecerá el homer delante de Jehová, para que seas aceptos el siguiente día del sábado, lo mecerá el sacerdote. Ya nuestro Dios estaba diciendo cómo se iba a hacer la fiesta de Pentecostés, que iban a celebrarla a los 50 días, cuando los hijos de Israel llegaron al monte Sinaí y que Dios les entrega los 10 mandamientos y muchos otros mandamientos. Por eso dice el versículo 15 de Levítico 23, y os habéis de contar desde el siguiente día del sábado, desde el día en que ofreciste el homer de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, 7 por 7, 49. Hasta el siguiente día del sábado, séptimo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis nuevo presente a Jehová. Hermanos, veamos lo que dice, hermanos, Éxodo, capítulo 19. Dice así la palabra de nuestro Dios. Versículo 1. Al mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en aquel día vinieron al desierto de Sinaí. Habla al mes tercero. En la antigüedad, los meses tenían 30 días. Entonces, pero llegaron aquel día, en el mes tercero. ¿Qué día llegaron? Llegaron el día 48. Esto es ¿cómo diré yo? Algo oculto para el hombre. Y se pregunta, ¿cuál es ese día? Ese es el día 48. Porque dice, hermanos, el versículo 10.
Y dijo Jehová a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy, día 48. Y mañana, día 49. Y laven sus vestidos. Y dice el versículo 15. Y dijo al pueblo, estad apercibidos para el tercer día, no lleguéis a mujer. Entonces, se cumple exactamente lo que Dios había dicho en su palabra. 50 días. Por eso Pentecostés quiere decir 50 días. Y exactamente llegaron a los 50 días y allí se cumplieron los 50 días en el monte Sinaí y Dios les entrega los mandamientos. Entonces, esta festividad debemos de celebrarla. Van dos. Vamos a volver a Levítico 23, hermanos. Dice, sí. El versículo, el Levítico 23 dice, el versículo 24, perdón, dice así, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis sábado una conmemoración al son de trompetas, una santa convocación. Este es el Rosh Hashanah, cabecera de Año Nuevo, así es como lo tiene el pueblo judío. Entonces, en el mes séptimo, ¿qué iba a ser? Una conmemoración al son de trompetas. Entonces, hermanos, ¿qué pasó con esta festividad? Era un sábado. Este sábado también quedó enclavado en la cruz. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué es la trompeta? ¿Qué es la trompeta? Representa la palabra de nuestro Dios. Por eso, hermanos, en el libro de los Números, en el capítulo 10 de los Números, dice así la palabra de nuestro Dios. Dice así. Y vamos a leer desde el versículo 1. Y Jehová habló a Moisés diciendo, hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover el campo. Entonces, estas trompetas las tocaba únicamente el sacerdote, hermanos. Y ese sacerdote lo tocaba de diferentes formas. Por eso dice, y cuando las tocaren, toda la congregación se juntará a ti a la puerta del tabernáculo del testimonio. Mas cuando tocaren solo la una, entonces se congregarán a ti los príncipes, las cabezas de los millares de Israel. Y cuando tocares alarma, entonces moverán el campo de los que están enojados al oriente. Pues, hermanos, la trompeta servía para mover al pueblo. ¿Qué nos ha, hermanos, a nosotros movido para estar guardando esta festividad? La voz de la trompeta, hermanos. Por eso dice el profeta Ezequiel, ahorita les doy el capítulo del profeta Ezequiel. Dice así la palabra de nuestro Dios en el capítulo 43. Versículo 2 en adelante. Hijo del hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de sus términos y se lo pusiere por atalaya y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare corneta y avisar al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la corneta y no se apercibiere y viniendo la espada le tomare, su sangre será sobre su cabeza
El sonido de la corneta oyó y no se apercibió. Su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Entonces, hermanos, nosotros hemos oído el sonido de la trompeta. Ellos la tocaban los sacerdotes, hermanos. Ahora, ¿quién las toca? ¿Quién toca esas trompetas? Hermanos, primeramente fue nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo? Después, hermanos, de que estuvo en el desierto y fue tentado por Satanás, dice el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 4 de San Mateo. Y vamos a leer desde el versículo 13 en adelante. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en los confines de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, camino de la mar, de la otra parte del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los sentados en región y sombra de muerte, luz les esclareció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha cercano. Aquí el sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo, según Melquisedec, empieza a tocar la trompeta. Por eso es que, hermanos, nuestro Dios dijo que somos un reino de sacerdotes. Cuando nosotros hablamos la palabra, estamos tocando la trompeta. ¿Qué nos ha dicho la trompeta? Que debemos de guardar esta festividad. Hermanos, entonces, vean ustedes cómo seguimos guardando todo, pero hay que saber cómo. El hombre no lo logra comprender. Y los enemigos de la palabra de nuestro Dios nos dicen que estamos tan mal. Hermanos, pero sabemos que no estamos mal. Los que están mal son ellos. Dios nos ha permitido conocer su palabra. Yo decía lo esotérico, porque esto es oculto. Por eso dice que nos da ojos de todo ser viviente. Y que la verdad llega por enseñanza, hermanos. No es porque el hombre lea la Biblia y la comprenda. Por eso el hombre dice, es un libro maravilloso, pero tiene muchas contradicciones. Y no es cierto, no tiene ninguna contradicción. ¿Qué quiere decir? Entonces, ácimos y trompetas quedan enclavadas en la cruz, hermano. Vamos a volver a Levítico 23, versículo 27. Pero a los 10 de este mes, séptimo, sería el día de las expiaciones. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Este, hermanos, es el Yom Kippur de los judíos, que es el día del perdón. Y nosotros, hermanos, tenemos un día del perdón cuando nos bautizamos y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Por eso es que en San Juan 1:29 dice, lo vuelvo a repetir: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces esta, hermano, festividad también queda enclavada en la cruz. Y subsisten la Pascua y el Pentecostés. Pero, hermanos, dice Levítico 23, versículo 34. Habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la solemnidad de las cabañas a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ninguna obra servil haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Dice el versículo 39. Pero a los 15 del mes séptimo, cuando vieres ha llegado el fruto de la tierra,
haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será sábado. Sábado será también el 8º día. Y tomaréis el primer día gajos con fruto de árbol hermoso, ramos de palmas y ramos de árboles espesos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová, vuestro Dios, por 7 días, y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada un año. Será estatuto perpetuo por vuestras edades. En el mes 7º la haréis. En cabañas habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en cabañas. Pero hermanos, esto también nos lo aplican los enemigos de las fiestas. ¿Usted es natural? No, hermanos, no somos naturales. Pero ¿qué dice la Biblia? Ahí en Éxodo capítulo 12, Éxodo 12, yo les doy el versículo. Dice así la palabra de nuestro Dios. Versículo 47 y 49 dice: Mas si algún extranjero peregrinare contigo y quisiera hacer la Pascua a Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces se llegará a hacerla, y será como el natural de la tierra, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que peregrinar entre vosotros. ¿Qué tenemos que hacer para tomar la Pascua? En aquel entonces, ¿qué hacían? Los que no eran judíos se circuncidaban. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Circuncidarnos. Y entonces somos como el natural, porque estamos guardando los mandamientos de nuestro Dios. Y entonces están las fiestas, hermanos, las 3 fiestas que tenemos que celebrar, que es la Pascua, el Pentecostés y las cabañas, hermanos. ¿Y dónde quedaron esos sábados? ¿Dónde quedó el cordero que se comía? Dice Colosenses, en el capítulo 2 de la carta a los Colosenses. Versículo 14. Dice así. Desde el versículo de 9, vamos a leer del versículo. Porque en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente en Cristo, y en él estáis cumplidos, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. En él estamos cumplidos en el Yom Kippur, en los ácimos, hermanos, en la Pascua. En él estamos cumplidos, hermanos. Luego dice, en el cual, versículo 11, en el cual también sois circuncidados de circuncisión, no hecha con manos, con el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne, en la circuncisión de Cristo, sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual también resucitáis con él por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos. Entonces, hermanos, esto es importantísimo, el bautismo, porque con el bautismo podemos celebrar la Pascua, nuestro Yom Kippur, hermanos. Algo muy importante, las promesas fueron hechas a Abraham y a su simiente, hermanos. Por eso es que hubo esa transición que existió hasta que Cristo vino, hermanos. Ya cuando viene Cristo, en él se cumple todo. Y por eso desaparece ese sacerdocio según el orden de Leví, y que el templo tuvo que ser destruido, hermanos, porque todos los gentiles, seamos llamados, nos hacemos naturales del pueblo de Israel en el hombre interior. Entonces dice así, voy a volver a leer el versículo 12. Sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual también resucitasteis con él
por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con él, perdonando todos los pecados. Y recalco, ¿por qué, hermanos, era necesario esto? Porque ¿qué sería de mis hermanas si ellas no se pudieran circuncidar? Por eso dice en Gálatas que aquel que se bautiza, no hay varón, no hay hembra, no hay judío, no hay egipcio, no hay, hermanos. Ya en ese aspecto somos todos iguales, tenemos que cumplir con la circuncisión, que es el bautismo, y celebrar la Pascua, el Pentecostés y las cabañas. Lo demás es Cristo para nosotros, hermano. Dice así, versículo 14. Rayendo la célula de los ritos que nos era contrario. ¿Qué nos era contrario? El cordero literal, hermano, nos era contrario. No podíamos sacrificar nosotros, pero sí tenemos un sacrificio que es Cristo. Dice que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola del medio y enclavándola en la cruz. Nada más lo que impedía que nosotros nos pudiéramos fusionar con los 144,000 judíos que creyeron en Cristo, hermanos. Y se cumple la palabra de nuestro Dios. 3 veces en el año me celebraréis fiesta. Y no dejamos de guardar nada, hermano. Todos seguimos guardando, pero necesitamos saber cómo. Por eso es que Cristo dijo allá en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 7, entrad por la puerta angosta, porque muchos querrán entrar por ella y no podrán, porque estrecha es la puerta, hermanos, y muchos entran por ella. Hemos entrado por esa puerta estrecha. ¿Quién es esa puerta? Nuestro Señor Jesucristo. Por eso dijo, tengo otras ovejas. Dijo, yo soy la puerta, ahí lo dice en San Juan 10. Y el que por mí entrare, comerá pastos. Y dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil, las cuales me conviene traer. Y habrá un pastor y un redil. Nosotros, hermanos, por la bendición de nuestro Dios y por su misericordia y de Cristo, de Dios y de Cristo, somos ese redil que nos hemos subido al reír de los judíos que creyeron en nuestro Señor Jesucristo. Esto es un misterio. Por eso dice, hermanos, la palabra de Dios, que la fusión de los gentiles con los judíos es un misterio que no había sido revelado, hermano. Pero ahora nos ha sido revelado esto. Y Dios nos ha hecho participantes de la raíz y de la grosura de la oliva. Hermanos, por eso celebramos esas 3 fiestas. Y los enemigos, hermanos, de las fiestas nos atacan. Ya no, pero nos atacaron mucho, hermanos. Pero, hermanos, en ellos no hay congruencia. Porque decían, ustedes no pueden, no deben celebrar esas fiestas, ya no existen, son enclavadas en la cruz. Eso no es cierto, hermano. Ya lo vimos, hermanos, en la palabra de Dios. Esas 3 festividades siguen. Ahora, digo, no hay congruencia. ¿Por qué? Porque ellos guardaban la Pascua, guardan la Pascua y el sábado. Y el sábado es una fiesta. Y vean, hermanos, que no hay congruencia, por lo que dice Lamentaciones de Jeremías, en el capítulo 2. Y vamos a leer, hermano, ¿por qué en un tiempo el pueblo de Israel no celebró fiestas? Porque después vemos en Esdras y en Nehemías que cuando el pueblo volvió de la cautividad, porque fue llevado cautivo, y fue cuando no celebraron ninguna fiesta, ni el sábado, ni la Pascua, nada.
Y a eso se refería tanto Isaías como Malaquías, hermanos, que no quería las fiestas porque el pueblo se había corrompido y ofrecían el borrego manco, cojo, ciego, hermanos, desde el sacerdote y el pueblo. Por eso tuvo que venir nuestro Señor Jesucristo a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y vamos a ver lo que dice, hermanos, en el capítulo 2. Sabemos que Israel fue llevado cautivo por 70 años a Babilonia y durante esos 70 años no celebraron ninguna festividad. Dice así, versículo 4, capítulo 2 del versículo. Entesó su arco como enemigo, afirmó su mano derecha como adversario y mató toda cosa hermosa a la vista. En la tienda de la hija de Sión derramó como fuego su enojo. Fue el Señor como enemigo, destruyó a Israel, destruyó todos sus palacios, disipó sus fortalezas y multiplicó en la hija de Judá la tristeza y lamento, y quitó su tienda como de un huerto, destruyó el lugar de su congregación. Jehová ha hecho olvidar en Sión solemnidades y sábados, y ha desechado en el furor de su ira rey y sacerdote. Por eso decía que no hay congruencia en lo que hace la iglesia del séptimo día, que guardan el sábado y la Pascua y se olvidan de las otras dos festividades que Dios nos ha dado, hermanos, y que esto nos lleva a la vida eterna, porque precisamente esas festividades son fiestas agrícolas, fiestas de la cosecha, tanto la primera como la tercera, hermanos. Y que es Cabañas. La primera que es Pentecostés y la tercera que es la segunda, perdón. Pentecostés que es la segunda y Cabañas que es la tercera festividad, y que nosotros estemos celebrando este Pentecostés conforme a la palabra de nuestro Dios. Dios nos ha enseñado por medio de Cristo ese camino de salvación. Amados hermanos, esta es la palabra de nuestro Dios. Dios bendiga su palabra y pase a vosotros, hermanos.